Revoluciones íntimas. Un ciclo curado por Letras del Sur. Un espacio virtual que desanda los caminos de la normativa establecida en busca de significados ocultos para los conflictos comunes. Las charlas de revoluciones íntimas, provocadoras unidades de sentido que ponen en discusión tópicos de la realidad que habitamos. Cuestionamos lo establecido, resignificamos lo dicho. Amamos lo disruptivo. Recuperamos lo propio. Revolucionamos lo íntimo. Conectate a nuestro podcast Y sumate a la revolución. El periodista Pablo Morosi salió corriendo a alcanzar al funcionario que volaría en minutos a Carmen de Patagones, donde un adolescente había tiroteado a sus compañeros de clase. Ante su insistencia, lo dejaron subirse a la avioneta y ahí empezó el contacto con una historia que sería libro, Juniors, en coautoría con Miguel Braillard, que publicaría en 2014 Letras del Sur. En esta charla, Morosi relata el detrás de escena de una investigación que buscó luz donde había silencio. Muy buenas noches, Pablo. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, por suerte. Gracias por acompañarnos. Y bueno, justo un poco veníamos charlando recién de el detrás de escena de esta investigación. Y voy a empezar haciéndote una pregunta que el otro día le preguntábamos a tu colega, a Miguel, sobre qué fue lo que te impactó a vos en el caso Juniors para llevarte a hacer esta investigación junto a Miguel. Bueno, a mí me ocurrió una cosa bastante curiosa en relación a la cobertura de este caso, digamos. Cuando el caso ocurrió, fue un martes, muy temprano. Yo tenía la costumbre de levantarme temprano y empezar a escuchar radio. En ese momento trabajaba como corresponsal en La Plata del diario La Nación. Y bueno, escucho en el noticiero de las 8 de la mañana, el hecho había ocurrido unos minutos antes, 7:30 pasadas. 7:30 entraban los chicos a la escuela, hacían una formación y iban al aula, que se hablaba de un tiroteo en una escuela. Un hecho que estaba consignado de forma muy confusa, no estaba claro qué características había tenido el hecho, si había sido un robo dentro de la escuela, o qué tipo de situación se había dado por la cual había derivado en este tiroteo, y se hablaba de víctimas y no se sabía cuántas víctimas se habían producido. Inmediatamente yo me comunico con la gente de prensa del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires para preguntar a ver qué era lo que sabían, si se podía dar algún tipo de precisión sobre esa situación. Estamos en el año 2004, ¿no? 28 de septiembre de 2004. Sí. Los medios de comunicación, los grandes medios, empezaban a valorar y a incluir en sus portadas digitales algunos materiales como del proceso de las notas. Por ejemplo, era muy valorado tener un audio en ese momento de un comisario o de alguien que pudiera decir algo respecto de este episodio. Cuando llamo a seguridad me dice, mirá, eso lo está manejando educación, porque el hecho ocurrió dentro de la escuela. Bueno, me confirman ese primer dato, que el episodio de sangre se había producido adentro de la escuela. Entonces intento ubicar a quien era en ese momento el director de escuelas, Mario Oporto. Me dicen, está yendo para el aeropuerto de La Plaza, porque viaja a Patagones. Bueno, yo ahí ya no tenía ninguna duda de que era un episodio gravísimo el que estaba ocurriendo. Entonces lo que hice fue agarrar un grabador, una campera y salir hacia el aeropuerto para intentar interceptarlo, por lo menos antes de que viajara, para que me dijera algo. Bueno, lo que ocurrió fue que estando ahí había algunos otros medios ya que fueron llegando mientras se preparaba el avión, y
en un momento pregunto si se puede viajar. Patagones está a 1000 kilómetros de La Plata, 900 kilómetros. Y me dicen, no, bueno, no hay lugar, solamente va una periodista de Radio Provincia. Entonces yo le digo al secretario privado de Oporto, digo, me dice, y después más tarde vamos a mandar otro avión con periodistas, así que si querés venir más tarde, podés venir. Entonces yo le digo al secretario privado de Oporto, le digo, ¿y si va otro avión más tarde, vos no podés ir vos más tarde y yo voy ahora? Porque nada, le trataba de explicar que para mí era importante estar, que sí, que no, que sí, que no. El avión subieron todos, se cerró la escotilla y en un momento se vuelve a abrir la escotilla y bajan el secretario y otra persona, me dice, ¿te animás a ir en el baño? No. Y yo le digo, ¿qué es el baño? ¿Cómo es el baño? ¿Como de un avión común? No, bueno, el baño que era una avioneta, que es al final de todo, en la cola del avión, hay una tabla que se baja y tiene un asiento, y si se sube es para si alguien tiene una urgencia durante el viaje, digamos. Claro. Que tiene su cinturón de seguridad. Bueno, yo le dije, sí, voy ahí. Así que viajé ahí y tuve la suerte, entre comillas, de llegar a Patagones en un horario, digamos, con una ventaja muy grande respecto de los medios nacionales, digamos que llegaron a la tarde, tarde-noche o al otro día. Claro. ¿Cómo es? Imagínate que en todos los medios hay toda una cosa de trámites, de alguien tiene que sacar un pasaje y ver si el hotel y esto, aquello. Bueno, yo eso lo pasé por arriba porque aparte ni pensé en un hotel ni en nada. Yo me fui con el grabador y nada más. La cuestión es que llegué a la escuela alrededor de las 10 de la mañana y todavía pude palpar un clima entre consternación, perplejidad, no sé cómo expresarlo bien, pero eran varias cosas juntas, de un clima muy denso, de padres que entraban corriendo, salían las víctimas, todavía estaban adentro del aula, los cuerpos, chicos llorando, gente, bueno, los bomberos, bueno. Y cuando entré a esa escuela, era una escuela que se había construido en la década del 90, como muchas otras escuelas de la provincia de Buenos Aires, que se hicieron a propósito de unos cambios legislativos que hubo en la educación, en donde la política apuntaba a intentar incorporar a la matrícula una gran cantidad de chicos que estaban afuera de la matrícula escolar. Con esos chicos entraban también un montón de problemáticas sociales, que muchas veces los docentes no estaban en condiciones de asumir, y lo hicieron, como siempre, los docentes con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, y como pudieron. Pero las escuelas, el perfil de la escuela era siempre igual, vidrios repartidos. Yo he visto esas escuelas en La Matanza, en cualquier lado, acá en La Plata, donde yo vivo. Entonces son las escuelas típicas de ese principio de la década de los 90. Y a donde, por ejemplo, iban mis hijos, que tenían más o menos esa edad, la edad de los chicos protagonistas de esta historia, 15 años. Entonces cuando entré me quedé así un segundo como pensando, esto pudo pasar en cualquier lado, o sea, esto pudo pasar en la escuela de mi hijo, esto pudo pasar en cualquier otra escuela pública. Después fue como una gran intriga para mí tratar de responder si realmente esto pudo o no haber pasado en cualquier lado. Y esa fue una de las cosas que realmente me atrapó, me impactó, digamos, y me tuvo siempre, y me tiene aún hoy, digamos, atado a este caso. Bueno,
Me dejaste como súper consternada. Más allá de esta situación bueno, como lo vas contando, a todos nos termina de consternar, llega el momento en el que decidís pasar de ser un cronista a ser el investigador del caso. El investigador me refiero a nivel periodístico, ¿no? ¿Ese salto se da en qué momento y por qué? Bueno, también es una cosa curiosa porque eh, más o menos en 2006 yo recibí una propuesta de la editorial de la Universidad de La Plata, que quería trabajar, digamos, la universidad estaba, la editorial de la universidad estaba dirigida en ese momento por Florencia Saintud, que, era, que había sido decana de la Facultad de Periodismo. Mejor dicho, iba a ser después decana de la Facultad de Periodismo, que todavía no era, pero en ese momento era directora de la editorial de la universidad. Y ella, en su tema de estudio, su tema de estudio son las juventudes marginales, y charlando, conversando con ella, ella tenía mucho interés en reconstruir la historia de lo que había pasado en la escuela de Carmen de Patagones, y me propone escribir un libro que publicaría la editorial, digamos. Y yo estaba muy entusiasmado, pero a poco de empezar me di cuenta que ese libro, o el libro que yo quería hacer, necesitaba más tiempo, pero no tiempo físico para trabajar la información, sino para que las cosas, las secuelas y las situaciones derivadas de un hecho de estas características tuvieran un camino, un recorrido, se pudieran asentar y uno pudiera trabajar realmente la historia, digamos, con más tranquilidad y con una perspectiva, digamos, ¿no? Entonces lo que yo le propuse fue publicar la serie de notas que habían salido en el diario La Nación, que yo había escrito para el diario, de esa cobertura, porque ese primer episodio que cuento un poco risueñamente, digamos, de ir con el grabador, yo ahí me quedé primero una semana, después volví a buscar ropa y un bolso, y después me quedé prácticamente un mes en Patagones. El diario le dio mucha importancia a ese caso. Entonces había alrededor de 40 y pico de notas, de crónicas, sobre todo los fines de semana habían notas muy largas, digamos, con las historias de algunos de los chicos, con la historia de lo que estaba pasando ahí, cómo era el volver a esa escuela, el volver a la actividad, bueno, toda una cantidad de notas que salieron publicadas en este libro, que se llama Crónicas de una masacre escolar, que es de la editorial de la Universidad de La Plata. Este libro salió en noviembre de 2006, pero yo ya me quedé con la luz prendida de hacer un libro cuando tuviera el tiempo para poder hacerlo bien, mejor, digamos, ¿no? Y así fue que, digamos, cuando se acercaba los 10 años del caso, o sea, un año antes más o menos, yo me puse a trabajar en ese libro, y bueno, en el camino, yendo a consultar una fuente, me dice, uy, pero me llamó un periodista que está preguntando lo mismo, que está haciendo lo mismo. Y yo digo, no puede ser. No. ¿Tenés el nombre? Bueno, sí, que no, que yo, bueno, pasame el nombre, pasame el teléfono, y nos pusimos en contacto y era Miguel Brayar, con quien después finalmente terminamos haciendo el libro, y bueno, nos encontramos y dijimos, bueno, no tiene sentido, digamos, que los dos hagamos un esfuerzo para contar la misma historia, digamos, y aparte se da una cosa particular que era que había cosas que cada uno había investigado que el otro no tenía. Entonces, había claro, se encajaba como un rompecabezas, la ficha que a mí me faltaba la tenía Miguel y así.
Y la verdad que funcionó re bien, digamos, esa asociación, y trabajamos de ahí más juntos, ¿no? Buenísimo. Y además el libro es, bueno, de esta casa, de Letras del Sur, lo pueden conseguir. Bueno, nos contaba el otro día un poco Miguel cómo había sido el momento de llevarle el libro a Nora Galia, etcétera. Así que esa parte como que la vamos a dejar, pero sí me interesa mucho la exploración de lo que te pasa a vos como periodista con un caso que parece que lo cerrás con un moño al hacer el primer libro, al hacer este libro en compañía de Miguel, pero de pronto la sensación es que vas a quedar con la luz prendida para siempre. ¿Lo sentís así? Sí, sí, totalmente. Mirá, pasa una cosa muy curiosa. Yo creo que hay un acierto de movida en el libro al usar la idea del silencio en el título, digamos, ¿no? De hablar de la historia silenciada. Porque en rigor de verdad, si vos querés saber las novedades del caso Juniors, si vos te pusieras a buscar desde, suponete, 2005, cuando ya se dejó de hablar, digamos, del caso, después, bueno, vienen los aniversarios, ¿no? Donde los medios publican, pero muchas de los grandes interrogantes, ¿qué había pasado con Juniors? ¿Qué había pasado con las víctimas? Claro. Están contados en el libro y no están contados en ninguna otra parte más, digamos. O sea, las noticias, por ejemplo, la noticia de dónde estaba Junior y cómo estaba Junior, está en el libro. Se publicó cuando se cumplieron 10 años y no estaba en ningún otro lado, ni estuvo, salvo en una nota que hizo Miguel para la revista Gente, en donde habló de eso. Pero si vos quitas las notas que hemos hecho nosotros, yo también he escrito varias en La Nación, posterior, digamos, a la salida del libro también, somos nosotros los que hemos seguido contando la historia. Porque se habla esta particularidad de que cuando vos te subís a una historia, tenés las fuentes, muchas veces te enterás de las cosas porque las propias fuentes te llaman, o bueno, le seguís con el pulso y a mí me pasa, es el cumpleaños de alguno de los chicos sobrevivientes y yo le escribo y por ahí me contestan, oh, ¿cómo andás? O sea, se mantiene un vínculo y uno pregunta, y tal cosa, ¿qué pasó con tal cosa? Entonces, en algún momento te terminás encontrando con otra nueva noticia que publicás. Entonces sí, es un poco, hasta el momento, como que quedamos pegados al caso, digamos. Claro. Bueno, Sí, en el Bafisi hubo un gran premio, el premio del jurado se lo dieron a la película Implosión, donde se los ve ahí a los sobrevivientes, y justo recién los mencionabas. La relación de ustedes con ellos, ¿cómo se dio? mira, hubo una cosa muy fuerte que pasó cuando ocurrió el hecho, y es que como Patagones es una comunidad pequeña, que no está acostumbrada a ser observada, digamos, hubo una situación, una reacción respecto del periodismo. Hay que imaginarse que de repente en una ciudad donde había 25.000, 22.000 habitantes, caen 100 periodistas, ¿no? De un día para el otro, y se quedan y preguntan y quieren saber y señalan, y marcan errores y marcan supuestas fallas de los docentes o de quien fuera. Entonces la comunidad se vio muy señalada y hubo una reacción como de un rechazo, como decir, yo lo he visto también en otros casos policiales así importantes, donde se produce en una comunidad chica y enseguida hay como una retracción de irse para adentro y no
no querer aparecer por eso, digamos, ¿no? Uno lamentablemente habla de Patagones y lo asocia inmediatamente con el caso este. Patagones es una ciudad que siempre aspiró a ser una ciudad turística, es muy bonita, tiene su parte colonial, digamos, de su barranca hacia el río, el desahogo del río, bueno. Ahí yo también tuve la ventaja de, al quedarme en Patagones, estaba más tiempo dando vueltas y estaba más tiempo conectando a gente. El día a día, o sea, ir al almacén, digamos, al supermercado y charlar con la Claro, y cajera. además ahí sí te encontrás con uno que es primo, que es Ah, tío, no sé, que es amigo, que conoce, sabe dónde vive el otro, bueno. Y si bien fue duro el momento, porque además la gente estaba muy, muy dolida, muy impactada, muy consternada, el poder quedarme también me daba tiempo a mí para darles tiempo, digamos, ¿no? Entonces, y en algún momento surge la necesidad de ellos de decir, de denunciar, y ahí se produce el encuentro, digamos, más positivo en el sentido de que, bueno, yo tengo el micrófono para que vos puedas denunciar. ¿Cómo es? Y entonces, digamos, la relación con esa comunidad, en el caso mío, digamos, fui de los pocos periodistas que se quedaron más tiempo, digamos, ¿no? Porque también ocurre otra cosa que no es común, y a mí me pasó, o sea, a mí me pasó lo contrario, quiero decir, que los medios ya no asignan a los periodistas para seguir un caso. Ya no, y en aquel momento tampoco, ya no se daba esa situación. Va el que está de guardia, el que está ahí, el que no tiene nota, claro. En este caso se dio que yo siempre levantaba la mano para ir, o proponía yo ir de nuevo a contar tal historia o tal secuela o tal hilo, digamos, tal hilacha de esa historia. Y por suerte me llevaron el apunte y, digamos, pude hacerlo y pude ir y seguí construyendo esa relación de mucho respeto. Y creo que se nota en el libro, digamos, ¿no? En el libro nosotros no nos interesa solamente contar una historia policial o de un chico que agredió a otros. Entendemos, y lo ponemos eso en el prólogo de Movida, que esto es un problema en donde no está claro quién es la víctima o quiénes son las víctimas. Es uno de esos casos que pone al periodismo en un dilema, porque nosotros cuando hacemos policiales siempre trabajamos con el binarismo, ¿no? Está la víctima y el victimario, el bueno y el malo. Y acá se rompe ese esquema, digamos, ¿no? Acá hay partes en que no sabes bien hasta dónde el chico agresor no termina siendo también una víctima de un sistema que lo ha llevado a esa situación, de un sistema que no ha sabido ver, no lo ha sabido acompañar. Claro, se termina construyendo ese contexto que a priori en una noticia del diario no se puede terminar de saber, o sea, se construye en la parte de abajo del iceberg, como esta metáfora tan común, ¿no? Pablo, te quiero preguntar, este espacio es las contratapas, así que si alguien te preguntara, recién un poco adelantabas, ¿no? El hecho de que se haya encontrado en el libro, se mencione dónde estaba Juniors, que era una gran incógnita para ese momento, y un poco lo sigue siendo todavía. Digo, el punto alto del libro, lo que decís, este dato que me costó un montón conseguir y lo conseguimos, y si querés algo que te haya quedado como clavado en una espina, ¿podés no decirnos todo, así después damos como ese interés? El spoiler lo escondemos. Sí, bueno, digamos, la gran... Me parece que tenemos algunos inconvenientes de conexión con Pablo. Ahí te volvimos a tener. Ahí va. Decía que Ay, qué pena. se corta, ¿no?
No, vamos, sí, empecemos de nuevo la respuesta, si te parece, porque se entrecortó bastante y no se llegó a entender. La gran búsqueda detrás del trabajo, independientemente de la recopilación de la información de la causa, las cuestiones psicológicas que nos podían dar algunas puntas sobre, entre comillas, motivos. Yo creo que la sinrazón no tiene razones. Y este es un hecho que viene de la sinrazón, digamos, ¿no? Porque así como él mató a sus compañeros, también podría haberse autoagredido, como hemos visto muchos casos de bullying que terminan en chicos acorralados que digamos, se hieren a sí mismos o se matan a sí mismos. Entonces, fuera de lo que era contar un poco por qué había pasado esto, también estaba el tema de encontrarlo a Juniors y poder darle la posibilidad para que diga lo que quiera, lo que tenga para decir, su versión de la historia, lo que fuera. Y dimos con él, y él no quiso hablar con nosotros. Y de hecho hasta el día de hoy no quiso hablar con nadie. Nosotros contamos cómo está Juniors en el libro, pero no decimos dónde está. Y en el prólogo ponemos por qué, porque había una cuestión de seguridad, porque había Dolores que todavía no estaban en condiciones de encontrarse con esa información, y nosotros no queríamos hacernos cargo de esa situación, digamos, ¿no? Es una situación muy, muy delicada. Uh-huh. Es un poco también el drama que atraviesa la película Emoción, digamos, ¿no? Uh-huh. La búsqueda. Claro, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa después, pasado el tiempo? ¿Cómo lo vas procesando? Uno lo procesa de una manera, otro de otra. ¿Y qué pasaría si alguien fantaseó con uno de los chicos que dice, yo me gustaría sentarme a charlar con él para que me diga por qué hizo cómo es? Pero creo que digamos, en general lo que salimos a buscar nosotros lo encontramos, porque digamos, nosotros dimos con el lugar donde vivía, lo esperamos, le dejamos cartitas por abajo de la puerta, le dejamos mensajes, lo esperamos un tiempo prudencial, digamos, y bueno, esa cosa quedó ahí, pero me parece que también ellos, digamos, como todos, en cualquier historia, tienen derecho al silencio. Obviamente cuando uno calla, lo que abre es la posibilidad de que sean otros los que cuenten la historia, ¿no? Y bueno, eso para uno que es protagonista es complicado porque queda fuera su perspectiva, ¿no? Totalmente. Bueno, Pablo, ha sido una charla que realmente me llenó de información, de profesionalismo, de admiración, así que gracias por compartir este espacio, y a todas las personas que nos acompañaron también los invitamos a leer Juniors, la historia silenciada del autor de la primera masacre escolar de Latinoamérica, que se editó por esta casa. Te agradezco mucho el tiempo y nos veremos seguramente pronto. Bueno, gracias a vos. Seguinos en nuestro canal de Spotify, Letras del Sur Editora, y escuchá los episodios de las contratapas de Revoluciones Íntimas. Seguinos en Instagram y Facebook a través de @LDS Editora y mirá nuestras novedades en nuestro sitio www.letrasdelsureditora.com.ar.